Bueno, yo no soy la persona para decir dónde deben hacerlo, es Dios que debe decirle. Pero hay preguntas relacionadas a esa que puede aclarar algunas cosas. Atrás de esa pregunta puede haber la otra pregunta: ¿puedo dar aquí? ¿Puedo dar allá? ¿Puedo dar allá? Quizás esa es la pregunta que quieren hacer. La hermana White, ella, a los obreros de la iglesia, le sacan su diezmo antes de que tú recibes tu sueldo. O sea, ningún obrero de la iglesia, el presidente de la asociación, el presidente de la unión, el presidente de la división, no pagan diezmo, porque no lo reciben, se lo quitan antes de que reciban su sueldo. Entonces ellos nunca han tenido el privilegio de sacar de su bolsillo el diezmo y ponerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia se lo saca directamente, un descuento, y reciben 90%. Así que ellos no dan diezmo porque ya lo quitaron. Pero para nosotros, los laicos, por decir, tenemos el privilegio de devolver a Dios su 10%. La pregunta puede ser: ¿dónde Dios me permite dar mi diezmo? Eso podría ser una pregunta. Hace 20 años atrás, oficialmente la iglesia no tenía ningún reglamento contra, quizás 20 a 25. Y a los ministerios de apoyo, a la iglesia, a cualquier ministerio que trabajaba en evangelismo, ellos daban la libertad para ayudar con diezmo. Pero como la avaricia fue agarrando un poquito ahí, empezaron a exigir que solo la iglesia es el alfolí autorizado. Entonces, ¿por qué nos preguntamos a la profeta? ¿Cómo hacía la hermana White con su diezmo? La hermana White le sacaban su 10% de frente de su salario, pero ella tenía la venta de libros. Ella, como autora, recibía ciertos pagos por los libros que escribía, y ella lo invertía todo en la obra de Dios. No era para ella, porque ella tenía su salario, pero igual como autora le daban. Entonces ella invertía por aquí, y su diezmo de eso todo lo daba a su hijo, que tenía una lancha médica que trabajaba entre la gente morena y los esclavos en Estados Unidos. Alguien puede decir: ¿se puede dar a un ministerio? La hermana White lo hacía. Cuando vendió su casa, todo el diezmo de su casa, de su ganancia de su casa, lo puso en un ministerio de su hijo y de otros. Ella apoyaba a obreros laicos. Entonces, ¿dónde debe usted dar su diezmo? Si usted asiste a una iglesia, por ejemplo, si asiste aquí o a otra iglesia, una parte debe ir a su iglesia, porque hay que pagar a los que trabajan allí. Mis padres jubilados, pastor ordenado jubilado, fue primer anciano por casi 25 años en su iglesia en Estados Unidos. Él daba el 50% de su diezmo, de su jubilación, él lo dejaba en la iglesia y 50% lo mandaba a Bolivia. O sea, puede colocarlo donde esté la obra de Dios. Dios le va a ayudar a decidir, no yo. Dios le va a decir: ¿qué hago con mi diezmo? Puede apoyar a un pastor laico, debe dar una parte a su iglesia, porque la iglesia tiene también sus gastos, puede ayudar a evangelismo, impresión de libros, de conflicto de los siglos. O sea, hay muchas formas de usar el diezmo y Dios tiene que decirle. Pero lo que le digo es: no lo publiquen por todos lados. Es entre usted y Dios. Hagan lo que tienen que hacer y déjenlo. No es suyo, ni el diezmo es mío, es de Dios. Tiene que entrar a la obra de Dios. Pero oren para que Dios le diga en qué parte de su obra se puede usar el diezmo. Esa es mi respuesta. Se llama el correcto uso del diezmo. Ahora, sí se los digo el diezmo es puesto aparte para un uso especial. Debe ser especialmente consagrado, dedicado, apartado, para el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Dios al mundo. Y no debe ser distraído de ese propósito. O sea, cualquier ministerio que está dando el mensaje al mundo que Cristo pronto viene, puede ser utilizado el diezmo
para ese uso especial. Ahora, simplemente yo estoy leyendo la cita, no estoy haciendo nada más ni la estoy interpretando. Simplemente Elena de White dice, el diezmo es puesto aparte para un uso especial y debe ser consagrado para el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Dios al mundo. Listo, ya, se acabó. Todos los ministros que están dando, o ministerios que están dando el mensaje final de Dios al mundo, el diezmo es puesto aparte para ese uso especial. Siguiente cita. Los ministros de Dios son una retención del diezmo que debería traerse fielmente a la tesorería del Señor para el sostenimiento de los ministros, fíjate, y de los misioneros que están abriendo las escrituras ante la gente y trabajando de casa en casa. Fíjate, ya ni siquiera está hablando de pastores que dirigen iglesias, maestros de escuela, misioneros que van de puerta en puerta llevando la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde se les tiene que pagar a esos misioneros? Dice que del diezmo. Claro, después se hace lo del colportaje y todo eso, pero pues de un vuelco de 360 grados y después se hizo más negocio que otra cosa. No en todos lados, pero, o sea, ¿cómo puede ser posible que hay lugares que el conflicto de los siglos se vendían $17? Cuando lo que salía a ser un libro, este libro lo que nos salió a hacerlo, pero $1. Ya $17 es como mucha codicia, ¿no? O sea, es como querer ganar más de lo que realmente pagaste por el libro. Pero bueno, en fin, al final del día, los misioneros, dice, deberían ser sostenidos porque son misioneros. Y están tocando puerta por puerta. ¿Y con qué hay que pagarles? Con el diezmo. ¿Cuántos van? 4. Pastores son misioneros. Maestros que dan clases de Biblia son misioneros. Personas que van de puerta en puerta son también misioneros y tienen que ser sostenidos con el diezmo. Una más. Manuscrito 43, barra y doctrina. Sean hombres o mujeres. ¿Te fijas? Y no está hablando de pastoras ordenadas, No está hablando para misioneras. Hay hermanas que son buenas en cocina vegana y abren restaurantes. Pueden ser patrocinadas. Todo el que hace la obra de Dios como misionero de tiempo completo y adelanta el evangelio de Dios y prepara al pueblo de Dios para lo que viene y los instruye y los capacita, sea hombre o mujer, ella dice, el diezmo es para los que trabajan en palabra o en doctrina. Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. ¿Cuáles? Solamente las instituciones que están dentro de la organización. Y aquí es donde viene otra vez la manzana de la discordia. Porque la posición de la iglesia organizada es que solo los ministerios que están bajo ASI, así le llaman, es la Asociación de Ministerios de Sostén Propio, que yo no sé de dónde sacaron la idea de independientes. No son independientes, son de sostén propio. O sea, se sostienen, pero Elena de White establece que las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Ok, me voy a saltar varias citas porque ya el tiempo ya se me fue a 22 de marzo del 89. El ministro recibe paga por su trabajo y así debe ser. Y si el Señor da a la esposa, así como al esposo, la carga de trabajar, y ella dedica su tiempo y fuerza a visitar a las familias y abrirle las escrituras, aunque las manos de ordenación no le hayan sido impuestas, ella está haciendo una obra que pertenece al ministerio, igual que los que tocan casa por casa, y a eso se dedican.
Pero ahora no estoy hablando de los que van de casa en casa o los maestros que dan clases de Biblia. Está hablando de las esposas de los pastores. El método de pagar a los obreros varones, o sea, los pastores, y no pagar a sus esposas, no es un plan conforme al mandato del Señor. Y todavía Elena de White, ¿saben cómo le llama eso? O sea, sí le pagan al pastor, pero a la esposa no, porque la esposa ya viene en el paquete. O sea, como que la esposa estudió teología, como que la esposa fue a la escuela para ser pastora. Ni estudiaron para ser pastoras, pero ya son parte del paquete. Mientras le pagan al pastor, a la esposa no le pagan. ¿Sabes cómo le llama eso Elena de White? Dice, la injusticia se hace así. Le llama algo injusto. Se comete un error y el Señor no favorece este plan. Otra cita. Hay esposas de ministros que han sido obreras consagradas, serias y de todo corazón, que han dado lecturas de la Biblia, orado por las familias, ayudado junto con sus esfuerzos personales con el mismo éxito que los esposos. O sea, trabajan igual que el esposo, fuerte y duro. Estas mujeres dan todo su tiempo y se les ha dicho que no reciben nada por sus labores debido a que sus esposos ya reciben salario. Les digo a ellas que continúen hacia adelante y que todas esas decisiones se invertirán. La palabra dice, el obrero es digno de su salario. En otras palabras, la misma Elena de White peleó en sus días para que las esposas de los pastores que estaban trabajando de tiempo completo por la obra de Dios recibieran también salario junto con los pastores. ¿Es justo? Elena de White dice, el obrero es digno de su salario. Ahora, no me voy. Estas citas realmente son citas que muy poco se la lee y no se las conoce, la cual yo he querido recopilar citas que muy poco se las lee. Por eso aquí nos dice claramente la mensajera del Señor que nuestros diezmos deberían ir a esos lugares donde se necesita que la obra avance. Y esta cita también apoya las citas que estábamos leyendo en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 544, el párrafo 1. ¿En qué más nosotros podemos invertir nuestro diezmo? Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas, deben erigirse iglesias y establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran verdad en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. A medida que la obra se amplía, se necesitarán recursos para hacerla progresar en todos sus ramos. Si tú ves en el capítulo, está hablando primeramente de Ananías y Zafira, que ellos robaron al Señor, la cual nos cuenta el libro de Hechos. Ellos robaron a Dios y mintieron al Espíritu Santo. También hoy en día podemos formar escuelas, así como el modelo de la escuela de Madison, poder hacer levantar imprentas para poder proclamar la verdad, para poder repartir libros del Espíritu de profecía, y así que otras almas conozcan la verdad. Pero aquí me impresiona cuando dice deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas. Y aquí podemos ver que se puede hacer la obra con los diezmos, las ofrendas, porque está escrito. Y aquellos que se dedican en esas escuelas o en esas imprentas deberían ser pagados con los diezmos y las ofrendas. Deberían ser pagados con los diezmos. Y también esta cita podemos verla con Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 552, el párrafo 4. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra.
Tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. Es precisamente la obra que Él necesita, pues conmoverá las más profundas simpatías de su corazón y ejercitará su más alta capacidad mental. Podemos también utilizar los diezmos para poder difundir las buenas nuevas, y especialmente la parte que marqué, la cual tal vez estás leyendo, en forma impresa por toda la tierra. Podemos invertir los diezmos y las ofrendas para poder hacer imprentas y poder repartir libros, y no cualquier libro, sino libros del espíritu de profecía, Biblias que no sean adulteradas, libros de los pioneros adventistas, porque así se inició la obra en el adventismo, con libros del espíritu de profecía, que en las imprentas se impartían libros del pastor John Norton Lowborough, como está en la pantalla, el gran movimiento adventista, del pastor Urias Smith, del pastor Haskell, también del pastor John Davis Andrews y de muchos pioneros que dieron su vida y sus recursos para que esta obra avance. Tenemos que utilizar el dinero del Señor para hacer progresar su obra. Y así lo dice en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 552, el párrafo 4. Y muchos también aquí se preguntarán: hermano, yo no veo a nadie que esté predicando la verdad, y estoy en un lugar apartado y no puedo enviar mis diezmos a aquellos que están predicando en otros países, pero aquí en mi lugar, en mi país, no veo a nadie predicar la verdad. ¿Cómo debo emplearlo el diezmo? Muchos se preguntan así. También muchos se han dado cuenta que la organización está invirtiendo mal los diezmos y no quieren darlo. También ellos ven que otros ministros, aún siendo de sostén propio, están predicando falsedades y se preguntan: ¿yo dónde voy a dar mis diezmos? Y podemos contestar con esta cita que nos dice en forma impresa por toda la tierra: si tú no ves predicar la verdad o no puedes enviar tus recursos a aquellos que están predicando en otros países, entonces tú tienes que dedicarte a la obra y con tu diezmo poder repartir libros, poder predicar en las calles, poder hacer panfletos, revistas de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles, y poder repartirlo y poder anunciar la verdad. Si no puedes enviar tu diezmo a otro lugar, si no hay la posibilidad y no ves en tu ciudad y no ves a nadie predicar la verdad, entonces tú tienes que hacer la obra, y te animo a que puedas hacerlo y predicar la verdad, y con ese dinero, con el diezmo, poder repartir conflicto de los siglos, poder hacer la obra del Señor.